Reverendo señor cura párroco de Santa María la Mayor, querido amigo Don Gildo, ilustres autoridades, señor presidente de la Junta por Semana Santa, señores presidentes, directivos y miembros de cofradías, amigos que me habéis acompañado desde Zamora, señoras y señores. Con el rito de la imposición de la ceniza, la Iglesia Católica comenzó el tiempo litúrgico de la Cuaresma, un itinerario de 40 días que nos conduce hacia la montaña santa de la Pascua, en que los cristianos celebraremos los misterios de la pasión, muerte, sepultura y glorificación del Señor. Es decir, los acontecimientos históricos y metahistóricos que han fundado y fundamentan nuestra fe. Ya el miércoles de ceniza escuchábamos por boca del profeta Joel lo que puede ser considerado como un pregón cuaresmal. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones, no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. Se abría entonces para nosotros un tiempo de combate espiritual para vencer a las fuerzas del mal que tantas veces y de múltiples formas operan en nuestra vida. Para ello se nos ha ofrecido pertrecharnos con las armas más efectivas: la escucha fructuosa de la palabra de Dios, el ayuno y las privaciones voluntarias, la oración confiada y la limosna generosa, como el propio Jesús refiere en el Evangelio. Espero y confío que todos hayamos aprovechado este tiempo de gracia, este tiempo favorable, este tiempo de salvación, porque estamos ya en la recta final de este recorrido cuaresmal y se acerca la Semana Santa. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. De este modo anunció Jesús por 3 veces, con toda claridad y sin ninguna ambigüedad, su futura pasión y resurrección a los apóstoles, y así nos lo anuncia ahora a nosotros. En la mente litúrgica de la Iglesia, celebrar la Semana Santa no es solo recordar o revivir tales acontecimientos, sino participar espiritualmente en ellos, unidos místicamente a Cristo, configurándonos e identificándonos con Él, de modo que su camino se convierta en el nuestro y que nuestros pasos coincidan con sus huellas. Desde nuestro bautismo estamos vinculados sacramental y existencialmente a la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, como fieles cristianos hemos de morir con Él para resucitar también con Él, completando en nuestra carne lo que falta a sus padecimientos. Y eso lo hacemos de forma privilegiada en la liturgia del Triduo Pascual. A ella añadimos las procesiones de Semana Santa, mediante las cuales manifestamos comunitaria y públicamente nuestra fe, y ofrecemos a cuantos las contemplan el testimonio plástico de los pasos o escenas de lo que antes hemos celebrado litúrgicamente. Por esto podemos decir con toda convicción que la liturgia y las procesiones se complementan, no se contraponen. Ojalá la liturgia de la Semana Santa, activa y vivamente celebrada, y las procesiones devotamente realizadas lleven a todos los fieles a testimoniar con naturalidad su fe. Y no solo durante estos días santos, sino también durante todos los días del año.
Pronto celebraremos el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Los 4 evangelios canónicos relatan la entrada de Jesús en Jerusalén, donde más tarde sería detenido, juzgado y ejecutado. Existen testimonios de que en Jerusalén, al menos desde el siglo V, se hacía una procesión recorriendo el mismo itinerario de la solemne entrada mesiánica. Esta costumbre pasó a Occidente y la liturgia de este día, con que se inicia la Semana Santa, incluye antes de la misa una procesión conmemorando la entrada de Jesús en la ciudad santa para consumar su misterio pascual. Y así lo hacemos en nuestra ciudad. Los benaventanos participaremos en la procesión litúrgica y con palmas y ramos en nuestras manos aclamaremos a Jesús como Rey y Mesías, y después participaremos en la Eucaristía. El Domingo de Ramos es como el pórtico de la Semana Santa. Él nos anuncia lo que vamos a celebrar y a vivir en los días sucesivos. Y Él nos prepara para celebrar en la liturgia y para testimoniar públicamente en nuestras procesiones los misterios culminantes de nuestra redención. En la noche del Martes Santo, durante la procesión de las tinieblas, con las cofradías de la Santa Veracruz, Santo Entierro y Damas de la Luz y Soledad, acompañaremos a algunas de las imágenes que desfilarán en días posteriores. Y en la noche del Miércoles Santo, con la Cofradía del Silencio, daremos culto público a las imágenes de nuestro Señor flagelado y del Santísimo Cristo de la Salud. La contemplación de Jesús atado a la columna, obra juvenil de nuestro ilustre paisano José Luis Alonso Comonte, nos evoca el impacto interior que produjo una imagen semejante a Santa Teresa de Jesús, cuando contaba 39 años de edad, en la Cuaresma de 1554, y que traigo a colación por celebrar este año el 5º centenario del nacimiento de la Santa. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía. Y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle más. El Jueves Santo celebramos la misa vespertina de la Cena del Señor, a la misma hora del atardecer en que Jesús celebró por primera vez la Eucaristía y encargó a los apóstoles su reiteración. Con ella se abre el triduo pascual. Con ella nos preparamos para la gran Eucaristía del año, la de la Noche Santa de la Vigilia Pascual. En aquella reunión de despedida, Jesús tomó las prescripciones veterotestamentarias de la Cena Pascual y, cambiando el contenido de las bendiciones tradicionales sobre el pan y el vino, las refirió a su propio cuerpo y sangre. Las palabras de Jesús nos han de concienciar de que la Eucaristía no debe ser para los cristianos un precepto o una norma a cumplir, sino una auténtica necesidad espiritual, en la que la Iglesia hace memoria de la entrega de Cristo en favor nuestro. No se comprende, pues, por su incoherencia, que muchos fieles crean que celebran la Semana Santa sacando los pasos en su correspondiente procesión y no participen del banquete sagrado en que Cristo se nos da en comida y bebida, pues como Él mismo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y también, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
También escucharemos en el relato evangélico de San Juan el gesto realizado por Jesús en la noche pascual, el lavatorio de los pies. En la antigüedad, esta tarea era propia de un esclavo, a quien correspondía lavar los pies de los amos y de los invitados antes de las comidas como signo de servicialidad y de hospitalidad. Por esta razón, el gesto y la actitud de Jesús provocó asombro e incomprensión en el apóstol Pedro, que se resistía a que Jesús le lavase los pies. Jesús les explicó su sentido y solicitó de ellos su repetición con estas palabras: si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. El gesto realizado por Jesús la víspera de su muerte muestra el significado profundo de su vida. Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Con ello completaba el sentido de la pasión como su mayor servicio al Padre y a los hombres, digno de ser imitado por sus seguidores. Pero no se trata solo de repetir ritualmente el gesto de Jesús, que podemos realizarlo si lo aconseja el bien pastoral, sino también de imitar a Cristo en nuestra vida cotidiana, ofreciéndonos mutuamente el servicio de una humilde caridad. Tras la cena pascual, Jesús marchó con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos, a un huerto denominado Getsemaní, lagar de aceite, en el valle del torrente Cedrón. Tomando consigo a los apóstoles más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, les confesó la turbación y la tristeza de su alma, y les pidió permanecer y velar con él. Y adelantándose un poco, arrodillado o prosternado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esta expresión Jesús manifestaba el temor que le inspiraba la muerte y su deseo de librarse de ella, pero también la aceptación de la voluntad del Padre. Los pasos que desfilan en la procesión de la Santa Veracruz nos recuerdan diversos momentos de la pasión del Señor: la Santa Cruz, la oración del huerto, el ecceomo, Jesús con la cruz a cuestas, la desnudez o rodopelo, con la hermosa figura de Cristo, obra del insigne imaginero Ramón Álvarez, y la Virgen de la Soledad. La imagen del ecceomo, tan torpe en su realización como evocadora en su estética, me parece una imagen preciosa. Nos recuerda que, según el cuarto Evangelio, Pilato presentó a Jesús al pueblo diciendo: Ecce homo, es decir, he aquí al hombre. Es posible decir que es el hombre, alguien humillado, abofeteado, escupido, flagelado, caricaturizado de rey. Lo es. Pues este siervo sufriente, que no tenía apariencia ni presencia, según anunció el profeta Isaías, estaba manifestando hasta las últimas consecuencias una vida entregada libre y voluntariamente como oblación al Padre por amor a los hombres hasta el extremo, hasta el colmo del amor. Y esta debe ser la imagen de todo hombre que se considera discípulo de Cristo, la de aquel que da un culto espiritual ofreciendo su cuerpo como víctima viva, santa y agradable a Dios, que entiende su existencia como un servicio ejercido en la caridad, que gasta y desgasta su existencia en favor de sus hermanos, que devuelve
bien por mal y que perdona a sus enemigos. El que no vino a juzgar, fue juzgado. El que no vino a condenar, fue condenado. El que vino a salvar, fue rechazado. El inocente fue declarado culpable. El Redentor fue considerado reo de muerte. Su delito, confesar que él era el Hijo de Dios y el Rey de los judíos. Su destino, una muerte ignominiosa. La crucifixión en un madero. De este modo, el juicio y la condena de Jesús revelan la hondura del pecado de los hombres, a la par que la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Dice el pregón pascual: qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. El Viernes Santo es un día de ayuno, de meditación y de celebración. Este día celebramos litúrgicamente la Pasión del Señor. En la liturgia de la palabra escuchamos el cuarto poema del siervo del Señor, del denominado Deutero-Isaías o Libro de la Consolación de Israel. Eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban. Como un cordero al degüello era el llevado. La carta a los Hebreos, que dice: Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Y finalmente el relato de la Pasión según San Juan, que es expuesta como una progresiva exaltación del Señor, Cordero sacrificado en la Pascua, que quita el pecado del mundo, y de cuyo costado abierto nació el sacramento de la Iglesia entera. Tras el rezo de la oración universal se realiza la adoración de la cruz, ceremonia que se originó en Jerusalén en torno a la reliquia del santo leño venerado este día junto al monte Calvario. Finalmente se distribuye la comunión con el pan consagrado en la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Adoremos la cruz de Cristo, asociando la nuestra a la suya, para que tomando, cargando y llevando nuestra cruz diaria, se manifieste visiblemente que somos discípulos suyos y que deseamos seguir sus huellas, tal como el Señor nos exhorta en el Evangelio. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Y quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. La Semana Santa benaventana cuenta con dos hermosas procesiones en este día. Por la tarde se celebra la del encuentro entre las imágenes del Nazareno y la Dolorosa que reciben culto en esta iglesia de Santa María. Y por la noche la del Santo Entierro, con los pasos de la Verónica, el Calvario, Cristo yacente, la Piedad, la Virgen y San Juan ante el sepulcro, la Virgen de las Angustias y el Santísimo Cristo de los Afligidos. Una imagen gótica, la más antigua de cuantas desfilan en Semana Santa en Benavente. Ante él reflexionemos sobre las palabras de San Agustín, que dice: mira a tu Dios elevado en la cruz, oye la plegaria que dirige por sus verdugos, y después no niegues la paz al hermano que te ofende.
Como muestra el paso del Calvario, la Virgen se mantuvo erguida junto a la cruz, participando del sufrimiento corporal de su Hijo mediante el sufrimiento espiritual de su compasión, vinculando de este modo su vida al destino doloroso del Hijo de sus entrañas purísimas. Jesús es descendido de la cruz, de los brazos de la cruz a los brazos de la Madre. La Virgen Dolorosa recibe su cadáver. Ante el grupo de la piedad de la iglesia de San Juan del Mercado, recordamos el texto de Santiago de la Vorágine en la leyenda dorada. Cuando Cristo, ya muerto, fue bajado de la cruz, recibió su cuerpo en su regazo y llorando decía: «Oh Jesús mío, Hijo mío queridísimo, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué los judíos te crucificaron? Hijo de mis entrañas, ¿por qué te han matado? ¿Qué precio tan elevado y amargo has tenido que pagar para redimir al género humano?» Y el monólogo de María ante el cuerpo yerto de su Hijo, contenido en la pasión de nuestro Señor Jesucristo de Fray Luis de Granada. Fíjense qué texto. Cuando la Virgen lo tuvo en sus brazos, ¿qué lengua podrá explicar lo que sintió? Abrázase la madre con el cuerpo despedazado. Apriétalo fuertemente en sus pechos. Para esto solo le quedaban fuerzas. Mete su cara entre las espinas de la sagrada cabeza. Júntase rostro con rostro. Tíñese la cara de la madre con la sangre del Hijo y riégase la del Hijo con las lágrimas de la madre. Oh dulce madre, ¿qué ola ha sido esta que así te me ha llevado? Hijo mío, ¿qué haré sin ti? ¿A dónde iré? ¿Quién me remediará? Hijo, antes de ahora descanso mío y ahora cuchillo de mi dolor. Hijo mío, no me hablas. Fenecida es ya mi gloria. Hoy se acaba mi alegría y comienza mi soledad. Y del seno de la madre al vientre de la tierra, el entierro de Jesús parece que ha sellado una esperanza definitivamente defraudada. La losa sepulcral oculta su rostro amado y comienza el misterio de una ausencia. El cierre de su sepultura ha marcado el final de la historia. Parece que el Padre ha dado la razón a los hombres. Todos se han marchado desconsolados. Y mientras, Jesús reposa en la profundidad y oscuridad de la muerte. Esta situación luctuosa está bellamente descrita en una antigua homilía sobre el grande y santo sábado. Un gran silencio reina hoy en la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos. Y de nuevo, la madre sola y desamparada. El paso de la Virgen y San Juan ante el sepulcro de Ricardo Flecha nos evoca estas hermosas palabras de San Pedro de Alcántara. El sepulcro se cubrió con una losa y el corazón de la madre con una oscura niebla de tristeza. Allí se despide otra vez de su hijo. Allí comienza de nuevo a sentir su soledad. Allí se ve ya desposeída de todo su bien. Allí se le queda el corazón, sepultado donde quedaba su tesoro. Durante el Sábado Santo, la Iglesia Católica permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión, muerte y descenso al lugar de los muertos, y solamente reza la liturgia de las horas, a la espera de la celebración gozosa de la resurrección del Señor en la solemne vigilia pascual. La vigilia es la celebración más importante de cuantas componen la vida litúrgica de la Iglesia.
que culmina el Trido Pascual e inaugura la cincuentena pascual. Al comienzo de esa liturgia nocturna se canta en el pregón: esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! Nadie fue testigo ocular del acontecimiento de la resurrección del Señor, por lo que nadie puede decir cómo sucedió físicamente. De hecho, ninguno de los evangelios lo describe. Se trata, pues, de un hecho metahistórico, es decir, real y trascendente a la vez. Pertenece al núcleo del misterio de la fe, pero su historicidad es testificada por la señal del sepulcro vacío, contemplado por las piadosas mujeres, Pedro y el discípulo amado, por la realidad de los encuentros del resucitado con los apóstoles, María Magdalena, los discípulos de Maús, otros discípulos, las santas mujeres y otros, ya sea en Judea, ya en Galilea, y por la predicación apostólica y la tradición viva y constante de la Iglesia a través de los siglos. Por tanto, nuestra fe está firmemente arraigada en el testimonio de aquellos que vieron a Cristo glorioso, de los cuales dice la Escritura: a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Nosotros hemos creído en ese testimonio. La figura de Cristo resucitado asciende sobre un trono de gloria. El Salvador mantiene en su cuerpo los estigmas de la pasión y mantiene su brazo derecho alzado como señal de su triunfo sobre el pecado y la muerte. En la mañana del domingo de Pascua se encuentra con la Virgen de las Angustias, que ahora, vestida de blanco, se transforma en Virgen de Alegría. De nuevo acudimos a Fray Luis de Granada. Ofrécese a los ojos de la Madre el Hijo resucitado y glorioso. Las aberturas de las llagas, que eran para la Madre cuchillos de dolor, velas hechas fuentes de amor. Al que vio penar entre ladrones, velo acompañado de santos y ángeles. Al que la encomendaba desde la cruz al discípulo, ve cómo ahora extiende sus amorosos brazos y le da dulce paz en su rostro. Al que tuvo muerto en sus brazos, velo ahora resucitado ante sus ojos. Tiénelo y no lo deja. Abrázalo y pídele que no se le vaya. Entonces, enmudecida de dolor, no sabe qué decir. Ahora, enmudecida de alegría, no puede hablar. Para los cristianos dará comienzo un nuevo tiempo, la Pascua. 50 días de alegría, de gozo. Todos cantaremos con el salmista: este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Así sea. Muchas gracias.